Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar de la materia Metodología de la Enseñanza y el Aprendizaje, asignatura que permitirá terminar el doctorado en Educación en la Universidad Virtual Hispánica de México. Hablar de metodología nos conlleva tres palabras de origen griego: meta, que significa más allá; odos, que significa camino; y logos, que significa estudio, haciendo referencias a un plan de investigación que nos permite llegar a cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia y en nuestro caso tiene un fin educativo. La metodología puede tener su aplicabilidad en diversos campos. Sin embargo, en el campo de la educación se pueden abarcar enfoques que aportan importantes alternativas en el campo de enseñanza-aprendizaje. Buenas tardes, mi nombre es maestra Liliana Flores Ruano y estoy aquí para encaminarlos hacia lo que conlleva esta materia tan interesante que es metodología de la enseñanza y aprendizaje. Para llegar a nuestro objetivo principal, que es culminar este doctorado en educación, ha sido necesaria la revisión de autores que aportan buenos cimientos en el campo educativo. Juan Amos Comenio, padre de la pedagogía; Philippe Renaud, Bloom, Gardner, etc. La revisión de Carta Magna, obra ilustre de Juan Amos Comenio, aporta un aprendizaje enfocado en los buenos principios pedagógicos de la didáctica, como el arte de enseñar, haciendo de la enseñanza un enfoque atractivo y el aprendizaje un enfoque de utilidad. El autor menciona una frase que dice: enseña todo a todos, que nos da la pauta abierta a no limitar el conocimiento en las aulas y a dar más del 100% en todo lo que se realice para el desenvolvimiento de los alumnos. Comenio es un pionero de los libros con ilustraciones, ya que le preocupaba la niñez y sus aprendizajes. En su obra se inserta una propuesta integradora de proyectos en el aula: el aprendizaje globalizado, donde un aprendizaje forma parte de otro. Su obra inicia con el conocimiento del hombre desde que nace hasta que se va formando y los fines que debe ir persiguiendo para forjarse un destino, ya que somos únicos y responsables del mismo. La infancia y nuestras experiencias vividas forjan nuestra personalidad. En la adolescencia las actuaciones se solidifican y las personalidades de los adultos cercanos. Es la institución que influye en los aprendizajes educativos que se adquieren. El seno materno nos da las pautas de comportamiento y de educación, y en la inserción de las instituciones nos volvemos los mediadores entre la educación habitual de casa y el nuevo conocimiento, así como del reforzamiento constante de valores y aptitudes. La educación es para todos y nadie debe ser excluido, nos dice Comenio, ya que es la principal fuente de sabiduría del propio ser humano, sin menospreciar a los que no pueden comprender al mismo ritmo de aprendizaje los sistemas de conocimiento. El docente debe considerar a cada persona como un ser autónomo, único y poseedor de distintas capacidades. La didáctica especial es aquella que nos va a permitir influir en nuestros alumnos para intervenir positivamente en su vida y en su formación. El primer paso para poder lograrlo es conocernos a nosotros mismos y las virtudes y defectos que poseemos. El planteamiento de nuestros intereses sobre objetivos en un plazo determinado facilitará el conocimiento particular de otros seres humanos. Debemos saber observarlo, conocer sus preferencias y sus actitudes para poder formar una conciencia sobre los valores universales. El aprendizaje debe servirnos para nuestra vida cotidiana. Llevamos los cimientos de nuestros padres y en todas las situaciones se deben poner en práctica los valores adquiridos. En la escuela, cuando se nos piden trabajos, los alumnos se preocupan por la cantidad y no por la calidad de lo que se presenta. El autor de Didáctica Magna nos hace hincapié en la revisión de dicha información sobre los aprendizajes significativos, sobre la organización escolar, las categoriza en escuela elemental, escuela maternal, escuela latina o gimnasio y la academia, partiendo de un conocimiento simple
a un conocimiento complejo. El paso por estas instituciones nos debe aportar algún conocimiento según nuestra edad y sin distingos de sexo o clase social, respetando lo que menciona la Constitución de 1917 sobre la educación laica y gratuita. Los docentes debemos ser promotores del análisis, ser responsables e impulsores de la reflexión al enseñar a los alumnos para que encuentren un significado a lo que se está aprendiendo. Y aunque la construcción se hace por parte de los estudiantes, el papel del docente no deja de ser de gran relevancia para educar para la vida. La alianza entre el hogar y la escuela se hace evidente para cubrir las necesidades de la sociedad. Los maestros deben hacer uso de una didáctica para poder guiar sus actividades profesionales. De ese compromiso se desprende el poseer el conocimiento de las múltiples didácticas que permiten fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que consiste en la prescripción de métodos y estrategias para el objetivo antes mencionado. Con ello se comparte una visión artística como un resultado armonioso, una visión tecnológica que aporta compatibilidad a la ciencia y al método científico, una visión científica que integra los elementos subjetivos como una explicación a los fenómenos. La didáctica se ha ido transformando. En 1657, Juan Amos Comenius enfoca su obra Didáctica Magna mediante el ideal de enseñar todo a todos. Herbart, en el siglo XIX, comparte las ideas de Comenius, pero con un corte humanista tradicional. Piaget, Montessori, de Crowley, Ferrier, Freinet, en el siglo XX, impulsa el movimiento de la escuela nueva por psicología didáctica para el niño. A mediados del siglo XX surge el conductismo y el currículo. Para los años 70, las corrientes críticas se comienzan a cuestionar lo tecnicista y se piensa que la escuela es una microsociedad inmersa en un enfoque microsociocultural. Freire hizo aportaciones de corte humanista desde una perspectiva social, la enseñanza como transformadora y modeladora de la sociedad. Actualmente, los enfoques son un tanto dicotómicos, como el enfoque tecnicista versus enfoque humanista, didáctica general versus didáctica específica, así como la creación de teorías diafragmáticas, que son aquellas que manejan una didáctica específica a cierta asignatura. Al hablar de la didáctica tradicional, podemos evocar a Juan Amos Comenius, que toma tres aspectos fundamentales al hablar del acompañamiento al alumno y del nivel de dificultad con el que se debe enseñar. Número 1, proceder en etapas. Número 2, examinar lo aprendido. Y número 3, autopraxis. El aspecto negativo de este postulado es que se enfoca a la formación del hombre que el sistema social requiere sin tomar en cuenta lo afectivo, y el aspecto positivo es que es una escuela cuyos modelos intelectuales y morales regulan la inteligencia y encarna la disciplina, la memoria, la repetición y el ejercicio. La didáctica crítica concibe el aprendizaje como un proceso con momentos de ruptura y de reconstrucción. Las situaciones de aprendizaje cobran una dimensión distinta a los planteamientos mecanicistas del aprendizaje y se hace énfasis en el proceso que en el resultado. La ventaja es que el alumno participa en su proceso formativo. La didáctica por competencias favorece en los alumnos la capacidad de resolver problemas relacionados con su cotidianeidad. El conocimiento de la didáctica y sus variantes fortalece el trabajo docente y permiten que el proceso enseñanza-aprendizaje dé apertura a buscar procesos nuevos para alcanzar las metas planteadas. Analizando las propuestas de Philippe Renaud, me he interesado por su propuesta de organizar situaciones de aprendizaje y gestionar la progresión de aprendizajes enfocadas en situaciones problema. Al conjuntar todos estos conocimientos, las secuencias didácticas deben ser planificadas de manera conjunta, realizar revisiones bimestrales que permitan rescatar métodos y estrategias hasta concluir los ciclos escolares y darle las referencias al docente que retomará al grupo para el ciclo escolar siguiente.
La elección del docente que retome el ciclo escolar debe ser considerada de manera que exista ese compromiso y visión conjunta para que se pueda visualizar una meta a largo plazo y que pueda facilitar la adquisición de los aprendizajes del perfil de egreso de educación primaria. Las bitácoras de seguimiento son un apoyo que debe dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje y que fortalecerán el uso de las didácticas según las características del contexto escolar y el perfil grupal. La actualidad exige la revisión exhaustiva de diferentes aportaciones teóricas y la innovación continua de los docentes en el salón de clases. Los cambios de paradigmas y la voluntad juegan un rol muy importante, ya que la no disponibilidad y la resistencia a los cambios no permiten tener la apertura a las nuevas propuestas en la enseñanza. Dice una frase de la UNESCO: como con la rapidez de los progresos técnicos, las competencias pierden rápidamente actualidad. Es conveniente fomentar en los distintos ámbitos del conocimiento la adquisición de mecanismos de aprendizaje flexibles, en vez de imponer un conjunto de conocimientos muy definido. Aprender a aprender significa aprender a reflexionar, dudar, adaptarse con la mayor rapidez posible y saber cuestionar el legado cultural propio, respetando los consensos. Estos son los pilares en los que deben descansar las sociedades del conocimiento. El concepto de competencias se ha concebido como un concepto utilitario, ya que es una estrategia que se apoya en el análisis de tareas. En las mesas de discusión se ha tratado de encontrar un concepto definitivo de este enfoque en congresos y al interior de la OCDE, determinando que la noción de competencia involucra componentes cognitivos, éticos, sociales y conductuales que, combinados con los resultados de aprendizaje y las habilidades, se pueden enfrentar demandas de alto grado de complejidad. Existen dos tipos de competencias, las de umbral y las diferenciadoras. Las competencias de umbral son aquellos conocimientos y habilidades básicas con las que cuenta un individuo, y las competencias diferenciadoras son con las que cuentan los individuos que tienen un desempeño superior o medio. La concepción de competencias es un enfoque en donde las empresas determinan las características del tipo de ciudadano que desean como empleado ideal, y que los gobiernos impulsan con la finalidad de que su discurso sea el más idóneo para la población, otorgándoles esperanza de cambio. Los argumentos a favor del enfoque y las publicaciones no se hacen esperar. Sin embargo, como lo argumenta Díaz Barriga, la contradicción del enfoque cuyo objeto fue empresarial puede tener sus efectos positivos en la educación, pero esos efectos no se podrán observar mientras no se haga un autoseguimiento de ningún planteamiento u enfoque propuesto por las políticas educativas. Los docentes requieren replantear su profesión docente y conocer la clasificación de los objetivos educativos con la finalidad de conseguir metas a largo plazo cognitivas, afectivas y psicomotores en estos alumnos. El proyecto de la taxonomía de Bloom inicia en 1948 y se plantea como la ciencia de las leyes de clasificación con 6 niveles. Nivel 1, conocimiento memorístico. Nivel 2, de comprensión. Nivel 3, de aplicación. Nivel 4, de análisis. Nivel 5, de síntesis. Nivel 6, de evaluación, que permiten ilustrar de lo más sencillo a lo más complejo. No vamos a mencionar de forma detallada la taxonomía de Bloom. Sin embargo, la utilidad que puede tener dentro de la gestión de aprendizajes puede ser muy relevante en los alcances educativos, ya que permite la planeación de las secuencias y puede aportar mayor asertividad en los alcances a largo plazo. Estos conocimientos, combinados con las estrategias de las microlecciones y la microenseñanza, puede aportar avances significativos para la práctica y la autoevaluación de los métodos aplicados en diversas situaciones de aprendizaje y de diferentes grados educativos, mediante formularios que aporten diversos elementos holísticos y hermenéuticos para mejorar las diversas estrategias aplicadas.
Mi experiencia en el doctorado en educación en la asignatura de metodología de la enseñanza y aprendizaje ha sido demasiado fructífero para mi práctica docente y la convivencia con mis compañeros ha sido relevante en lo cognitivo y afectivo. Mis felicitaciones para los catedráticos que nos han aportado la motivación para continuar en este camino académico. Doctor Gilberto Nieto López y doctora Ana María González Martínez, gracias por todas sus enseñanzas y estimados compañeros y compañeras doctorantes, agradezco sus comentarios y buenos ánimos en este sendero de aprendizajes. Espero que sigamos acompañándonos y aprendiendo juntos hasta el final del camino. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar de la materia Metodología de la Enseñanza y el Aprendizaje, asignatura que permitirá terminar el doctorado en educación en la Universidad Virtual Hispánica de México. Hablar de metodología nos conlleva 3 palabras de origen griego.